¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo cambiarle el tornillo estabilizador o cacahuate o violeta como le conozcas a tu Gran i10. Para esto solo vamos a ocupar un dado de 14 milímetros. Para saber cuándo cambiar tu tornillo estabilizador es cuando sientes que se deladea de más en las curvas, cuando se inclina demasiado, aunque pudiera ser por unos amortiguadores defectuosos también. O también con el carro levantado o sin levantarlo le das vuelta en el volante y se escucha este sonido. Pero también podría ser por la rótula, que la rótula ya necesitará cambio. O también cuando sientas que el coche se va para un lado y para otro sin tu consentimiento, es que ya tendrías que cambiarlo también. O ya de plano cuando está flojo tu tornillo estabilizador, es como si se hubiera aflojado así como acá, es que ya necesita el cambio. O también ya con el coche parado, con la llanta puesta, lo empujas hacia abajo y se escucha de esta forma. Es que ya necesita definitivamente el cambio del tornillo estabilizador o cacahuate o violeta. Regálanos tu like. Primero hay que quitar la llanta y hay que asegurar el carro con unos tabiques o con una torre de seguridad para que podamos estar ahí todo el tiempo que sea necesario. Para quitar el tornillo estabilizador hay que quitar esta tuerca, que es la parte de arriba, que es la que está unida al amortiguador. Cuando quitas el amortiguador tienes que quitar esta parte del tornillo estabilizador. Es moviéndolo hacia la izquierda para que se afloje, que del lado derecho, del lado del copiloto, es de arriba hacia abajo. Es con un dado 14, nada más lo quitas. Ya que lo hayas quitado tienes que quitar el de abajo, que es igual con un mismo dado 14, que del lado del copiloto es de la parte de adelante hacia atrás, del lado del cofre o capot hacia el baúl. Como no hay mucho espacio, tienes que mover el volante para que la llanta se mueva, y ya para que te haga un poco de espacio. Ya con ese se abre un poquito el espacio y ya puedes maniobrar rápidamente con tu matraca o con tu llave de 14. Para colocar el nuevo hay que meter primero en el espacio de abajo y luego en el de arriba, porque luego no cabe. Entonces para que quepa en el de arriba tienes que meter en el de abajo, en el orificio de abajo, y ya apachurras un poco hacia abajo y ya cabe en el orificio de arriba. Ese es el número de parte, el original. Yo metí dos en marcas conocidas aquí en México, pero pues no me duraron. Si lo ocupas para uso rudo es mejor usar todo original porque dura más y sale más barato a la larga, aunque al principio pareciera más costoso. Ya que lo aprietas con la mano hasta donde dé con la mano y aprietas el de abajo igual con la mano. No aprietas todo al principio para que quede bien. Ya que hayas apretado el de abajo con la mano, aprietas con tu matraca no tan fuerte, nomás igual hasta donde se ponga duro, para que puedas apretar el de abajo, así uno y uno. Ya que hayas apretado bien el de arriba, aprietas el de abajo y esta vez sí tendrías que apretarlo con fuerza, con todo hasta donde se pueda. Tienes que tener cuidado con la manguera que está aquí, que es el de líquido de frenos, para que no vaya a quedar atrapada con el tornillo estabilizador. Al final yo no me acomodé muy bien con la matraca y terminé usando este tipo de llave, y con esta sí se me hizo un poco más fácil en el de abajo, en el tornillo de abajo. Recuerda que si no te acomoda puedes mover la llanta para que sea más fácil con el volante. Y aquí sí tendrías que apretarlo con todas tus fuerzas. Ya que haya quedado bien apretado el de abajo, aprietas con todas tus fuerzas igual el de arriba. Ya que haya quedado del todo bien apretado, hemos terminado, y ya nada más tendrías que probar que se haya eliminado el ruido que hayas detectado, por eso es que lo cambiaste. Y nada más lo pruebas y ya hemos terminado. Para el otro lado es exactamente lo mismo. Para el lado izquierdo piloto es exactamente lo mismo, tiene las mismas tuercas arriba y abajo. Para aflojar el de abajo es de adelante hacia atrás del cofre o capot hacia la cajuela o baúl. Ya para aflojar el de la tuerca de arriba pues es hacia la izquierda igual, es de abajo hacia arriba. Y ya para el número de parte sí cambia con el del izquierdo y el derecho. Yo los veo exactamente iguales, pero según Hyundai es diferente. Entonces mejor hay que hacerle caso a la marca. Ya para meterlo es primero abajo y lo apachurras un poco, ya para que pueda entrar en el de arriba. Ya para apretarlos es primero igual con la mano hasta el llegue, ya después los aprietas
todo con tu matraca o carraca. No es necesario que cambies los dos al mismo tiempo, pero sí se recomienda, ya que puede ser de que estén igual de dañados, o puede ser que por un bache o un tope o algo, o un percance que hayas tenido, se haya dañado uno nada más. Entonces eso necesita de valoración, no siempre se tiene que cambiar los dos al mismo tiempo. También se recomienda cambiar el tornillo estabilizador junto con la goma de la barra estabilizadora. Ya por último te digo que si no cae esta tuerca al piso, cuando se te cae y no lo encuentras es porque no cayó, es que está aquí en la horquilla.